Pastor Jim Panagio. Pastor, adelante, por favor. Gracias, hermano. Gracias a todos. Es un privilegio poder estar con ustedes. Hemos tenido tiempos juntos en otros momentos. Me acuerdo hace algunos años una actividad sobre las misiones donde pude estar con ustedes y estoy muy agradecido por esta invitación de poder compartir este tema que para mí es un tema muy importante, un tema muy básico para todo cristiano y espero que sea un tema que impacte en nuestras vidas durante estos 3 días y también vamos a estar juntos en 3 oportunidades más, inclusive vamos a estar presentes cara a cara creo que es en agosto, ¿no? Y estoy anticipando ese tiempo en agosto para poder estar con ustedes. De forma presencial acá en Arequipa, doctor Jim, sí. Sí, Gracias, sí, por su anticipando disposición. eso. Muy agradecidos por su disposición, por esta actividad, ¿no?, que estamos haciendo. Y también está en el corazón de todos los hermanos poderle traer a usted, ¿no?, y que nos acompañe y que pueda servir de mucho, ¿no?, esta capacitación. Gracias, es bienvenido usted, hermano Jim, y de verdad es una alegría verlo a usted después de tiempo. Estaba en IPSA, recuerdo también, y ahora estamos acá, ¿no?, en el Presbiterio de Arequipa, abriendo para todas las iglesias de los hermanos, desde los más simples, digamos, que somos, ¿no?, del campo, están de verdad contentos por verlo a usted. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano, y gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar con una pequeña parábola. El tema que vamos a tocar es el tema de la transformación espiritual. Y quiero empezar con una pequeña parábola. Una vez, en una tierra muy lejana, había un artista quien se había dedicado toda la vida a un solo proyecto, una escultura enorme de sí mismo. Este proyecto era su gran obra maestra, una obra de arte que definiría su vida y dejaría atrás su principal legado. Entonces, día tras día, este escultor muy diligente trabajaba cuidadosamente moldeando y dando forma a un trozo masivo de arcilla para formar una representación bella y precisa de sí mismo. Y después de años de trabajo delicado y arduo, finalmente se completó la estatua. El escultor era muy feliz por la belleza de ese reflejo preciso de sus características más resaltantes. Y por fin, la obra maestra del artista fue puesta en exhibición en la plaza central de su ciudad para que todo el mundo la vea. Ese primer año que la estatua fue exhibida en el parque central de la ciudad, grandes multitudes pasaron para maravillarse en ella y mucha gente comentó sobre la clara semejanza de la estatua al escultor. Obviamente esto trajo un gran orgullo al artista. Sin embargo, con el paso del tiempo, las inclemencias del clima, vientos fuertes, lluvia torrencial y el sol abrasador comenzó a afectar la claridad de la imagen y poco a poco comenzó a borrar ciertas características prominentes de la estatua y a cambiar ciertos detalles de una manera desafortunada. Más tarde, pequeños grupos de delincuentes empezaron a pintar graffiti y a desfigurar la obra maestra del escultor. Después de solamente unos pocos años de estar en la plaza central, la forma de esa gloriosa estatua había sido tan distorsionada que ahora era casi irreconocible.
Ya no era nada más que una caricatura de lo que estaba destinado a ser. Tan grande era su deformación que ya no tenía casi nada de la semejanza de su forma original. Y el escultor reconocía que esa obra maestra necesitaba ser reformada por completo. Reformado para que pudiera conformarse una vez más a su imagen, la misma imagen del escultor que originalmente la formó. Bueno, hermanos, lo que esta pequeña parábola ilustra es la gran necesidad que todos tenemos de una transformación espiritual. Es decir, tal como la escultura necesitaba una reformación, un cambio de forma para que vuelva a su forma original, así nosotros ya no parecemos nuestra forma original. Es decir, no parecemos mucho la imagen a la cual fuimos creados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos experimentar una transformación espiritual, un cambio de forma para que podamos volver a la imagen clara de nuestro Creador. Este es el tema de este curso, una transformación espiritual. Por ende, la pregunta principal que queremos contestar es esta pregunta. ¿Cómo es que Dios produce en su pueblo, o sea, en nosotros los cristianos, no estamos hablando de no creyentes? Nuestra preocupación en estos días es cómo es que Dios produce en nosotros los creyentes una transformación de tal manera que volvamos a reflejar su clara imagen en toda la vida. Ese es el tema que queremos tocar. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver, entender y enseñar es la necesidad de la transformación. La cosa es, si vamos a poder contestar la pregunta que acabo de lanzar, tenemos que entender algunos detalles que quedan detrás de la pregunta. O sea, antes de poder entender el proceso de una transformación espiritual, tenemos que entender por qué es necesario la transformación en la vida de los cristianos. Tenemos que entender qué pasó con nosotros y cómo resolver ese problema que tenemos. Entonces, la pregunta que vamos a contestar en esta noche es ¿qué pasó para desfigurar nuestra forma y dejarnos en necesidad de una transformación? Y obviamente la respuesta es muy sencilla, ¿no es cierto? No somos lo que debemos ser. Algo sumamente catastrófico ha ocurrido al ser humano. Pero para entender esto, tenemos que volver al inicio. O sea, las escrituras son bastante claras que el propósito original de Dios fue que la humanidad fuera la imagen de Dios. Como dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen o como su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ustedes pueden ver en este texto que el diseño divino en la creación fue que la humanidad tuviera la forma, entre comillas, ¿no? La forma de Dios y así que reflejara la imagen de Dios en este mundo. Pero, como vamos a ver, algo trágico ocurrió dejando al ser humano en ruinas. Entonces, hermanos, no vamos a poder entender la gravedad de lo que pasó si no entendemos primero las maravillas del diseño original. Entonces, ese es más o menos el bosquejo. Vamos a buscar entender las maravillas del diseño original y las consecuencias de ese diseño para luego decir qué pasó y qué hacemos con lo que pasó a nosotros. Entonces, vamos a retroceder un poquito y preguntar,
¿qué quiere decir que el ser humano fue creado a la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir? Es un tema muy complejo, muy debatido a veces, pero muy, muy importante también. Entonces vamos a entrar en este tema. A lo largo de la historia ha habido una variedad de posturas. Yo quiero compartir brevemente 4 de las posturas más comunes y compartir con ustedes la postura que me parece a mí la postura más bíblica. Entonces, vamos a empezar viendo el diseño original, el ser humano como imagen de Dios. 4 posturas. La primera postura se llama la perspectiva sustancialista. Suena complicada, ¿no? Una palabra difícil, sustancialista. Pero ¿de qué se trata? Bueno, esta postura define la imagen de Dios como algo dentro del ser humano. O sea, para esta postura, la imagen consiste en ciertas características o ciertos atributos que el ser humano comparte con Dios. O sea, Dios tiene ciertas características y nosotros como seres humanos en la imagen de Dios tenemos las mismas características según esta postura. Entonces, ellos ven una analogía de ser, o sea, una comparación de esencia, una semejanza metafísica de esencia, donde los seres humanos tienen ciertas cualidades que Dios también tiene, pero que los animales en las plantas no tienen. Ahora, cuando tú preguntas a los eruditos cuáles son esas características, ellos tienen un montón de ideas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de razonar. Otros hablan de una conciencia, una capacidad espiritual. Otros hablan de la libertad. El gran santo Agustín, más o menos en el año 400 después de Cristo, él hablaba de una trinidad de características, como por ejemplo la memoria, el intelecto y la voluntad. Entonces, han lanzado varias ideas, esta postura, en cuanto a cuáles son las características que compartimos con Dios. Ahora, un problema con esta perspectiva es que la Biblia nunca define cuáles son las características concretas que el hombre comparte con Dios. No hay texto que dice A, B, C y D. Como consecuencia, los eruditos han seleccionado las cualidades que les parecen a ellos más probables. A veces esto ha significado enfocar el lado intelectual más que cualquier otra cosa. O sea, llega a ser algo subjetivo, porque la Biblia nunca define las características. Además, esta óptica de la imagen es muy limitante porque tiende a enfocar unos aspectos y por ende omite otros que podrían ser importantes también. Finalmente, esta perspectiva tiende a ver la persona como compuesta de distintas partes, ¿no? Tenemos intelecto, tenemos esto, o sea, como si tuviéramos una colección de partes en nuestro ser. Como concluye un autor, al nombrar una parte de la existencia humana como hecha a imagen de Dios, se requiere que esta interpretación analice a la persona humana en términos de partes dispares, algunas de las cuales se elevan sobre las otras. No me parece una postura adecuada. Tiene ciertas verdades, pero no es la postura adecuada. Entonces, nos lleva a la segunda postura, la perspectiva relacional. Como tú puedes entender por el nombre, esta postura define la imagen como algo que el ser humano experimenta. La primera postura era lo que el ser humano tiene, ciertas características. Esta postura habla de lo que el ser humano experimenta. Y se trata principalmente de su relación con Dios y luego su relación entre los seres humanos, ¿no? Un teólogo que
que optaba por esta postura se llamaba Karl Barth. Y él veía el corazón de lo que significa la imagen en las últimas palabras de Génesis 1:27, donde dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, cuando Barth vio esa frase, hombre y mujer los creó, él decía, ajá, mira, aquí es la clave. Está hablando de la capacidad de tener una relación entre hombre y mujer. O sea, el ser humano, según él, puede relacionarse con Dios y él, la imagen de Dios. Bueno, el problema con esta perspectiva es principalmente su interpretación del significado de la frase hombre y mujer. O sea, en Génesis 1:27, no tenía en mente esa frase hombre y mujer como la definición de qué significa imagen de Dios. Eso no era la idea, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de hombre y mujer, los creó, simplemente significa que todo ser humano es imagen de Dios. No dice nada de la esencia de la imagen en sí. Por ende, me parece que esta postura no es adecuada tampoco. Otra cosa que no hace es, no ayuda a entender el impacto del pecado sobre la imagen, ¿no? Entonces, es una postura que dice algo de verdad, pero no es adecuada como la postura sobre qué significa la imagen de Dios. Entonces nos lleva a la tercera. Y esa es la postura más común entre los teólogos. Se llama la perspectiva funcional. Esta postura define la imagen como algo que el ser humano hace. ¿Se acuerdan? La primera postura, lo que el ser humano tiene. La segunda postura sobre lo que el ser humano experimenta, relaciones. Y aquí en la tercera postura es algo que el ser humano hace. Principalmente se refiere al ejercicio del dominio sobre la creación, basándose en Génesis 1:28, donde el autor dice, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, según esta postura, cuando Dios le dio al hombre ese mandato, él estaba mostrando a la vez lo que hace el hombre diferente de las demás criaturas. O sea, su propósito es dominar la tierra como el representante de Dios. Y ese propósito para esta postura es lo que define la imagen. Ahora, aunque esta postura es aceptada por la gran mayoría de los eruditos hoy en día, tiene el problema de mezclar el propósito y la consecuencia de la imagen de Dios con la esencia de la imagen. O sea, Génesis nunca dice que lo que constituye la imagen es esta responsabilidad de dominar la tierra, de gobernar la creación. Aunque es bastante claro que Dios revela que el propósito por el cual Él hizo al ser humano fue para que el ser humano ejerciera un dominio sobre la creación. No obstante, ese propósito es diferente que el significado de la imagen. Me explico. Estoy diciendo que esta postura confunde el propósito del ser humano, que es gobernar la tierra como representante de Dios, y la esencia de lo que significa ser imagen de Dios. Son dos cosas distintas. Hay una relación estrecha entre lo que algo es y lo que hace, pero no son exactamente lo mismo. Es una confusión de dos cosas distintas. Entonces, hasta aquí no hemos encontrado una postura adecuada. Yo diría que es la cuarta postura que parece más consecuente con la evidencia. La cuarta postura es la postura que ve la imagen como una representación o como una identidad. O sea,
esta postura enfatiza que Dios hizo al hombre como su imagen, pero sin elaborar con mayores detalles en qué consiste exactamente esa imagen. ¿Por qué no dice? Porque la Biblia no dice. No, esta postura está contenta para simplemente decir que Dios hizo al ser humano como su imagen. O sea, esta postura no busca llenar el concepto de imagen con características concretas. No lo hace. En cambio, esta postura alega que la idea de imagen de Dios se refiere a la identidad más básica del ser humano. O sea, ser imagen de Dios describe, y esto es muy importante, hermanos, describe lo que una persona es, no lo que tiene, no lo que hace, o no lo que experimenta. Describe lo que somos, no lo que tenemos. Como expresa un autor, según Génesis 1, la humanidad no tiene la imagen de Dios. Tampoco es que fue hecha en la imagen de Dios, sino es en sí la imagen de Dios. En otras palabras, no se puede separar lo que el ser humano es de la imagen de Dios. No es imposible hacer una separación, porque separando lo que un ser humano es de la imagen de Dios, dejaríamos de ser lo que somos, y es imagen de Dios. Como dice un teólogo, el hombre no es simplemente portador o poseedor de la imagen de Dios, él es la imagen de Dios. De la doctrina de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, fluye la clara implicación de que esa imagen se extiende al hombre en su totalidad. Nada en el ser humano está excluido de la imagen de Dios. Todas las criaturas revelan huellas de Dios, pero solo el hombre y él es imagen totalmente en alma y cuerpo, en todas las facultades y poderes, en todas las condiciones y relaciones. El hombre es la imagen de Dios debido a y en la medida en que es verdadero hombre. Y es hombre verdadero y real, porque y en la medida en que es la imagen de Dios. O sea, el ser humano es en su esencia imagen de Dios. Es el reflejo de Dios. El reflejo que Dios mismo ha puesto en la tierra para ser su representante en la tierra. Por lo tanto, lo que hace que el ser humano sea un ser humano y no un animal o una planta es que solo el ser humano es imagen de Dios. Como se ha dicho, la humanidad no es formada según una imagen de Dios preexistente, puesto que Dios no tiene una imagen. Más bien, la humanidad es creada como la imagen o reflejo de Dios mismo. Dios crea un reflejo visible de Él mismo y lo pone en la tierra para ser su representante. Entonces, el punto es que aunque una imagen concreta y visible de Dios no existía antes de la creación, Dios mismo formó su propia imagen llamada el ser humano. Y Dios la puso en su creación para ser su reflejo en el mundo. Entonces, un autor dice, Dios no se enfrentó a una humanidad preexistente que entonces estaba determinada a ser imagen de Dios. Dios tampoco hizo a la humanidad y posteriormente le añadió su imagen. Más bien, Dios decidió poner una imagen de sí mismo en el santuario cósmico, o sea, la tierra, para servir como representante de Dios. Es apropiado, incluso muy bueno, que una criatura exista en esta posición. Por tanto, Dios crea a la humanidad como esta imagen.
Entonces, hermanos, cuando hablamos del ser humano como imagen de Dios, quiere decir que el hombre fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios, su representación en la tierra. Por lo tanto, como dice un autor, yo creo al hombre como una especie de hijo terrenal que lo representa y le responde, ¿no? En el hombre, Dios se hace visible en la tierra a través de su imagen que él ha puesto ahí. Ahora, tú dices, pero ¿cuál es el trasfondo para esto? O sea, ¿de dónde viene esa idea? Muy interesante. El trasfondo para esta postura probablemente viene del antiguo cercano Oriente, donde era la costumbre de los reyes situar una representación de ellos mismos en varios lugares para simbolizar su dominio y su autoridad. Como dice un autor, era una práctica común para los gobernantes antiguos colocar estatuas en tierras conquistadas que representaban su gobierno. La estatua se parecería de alguna manera al rey, lo que significaría su presencia real, aunque no física, en la tierra conquistada. Al hacerlo, el rey afirmó su soberanía sobre las regiones donde no podía estar físicamente presente. ¿Entienden la idea? Entonces yo como rey, digamos, rey antiguo, yo conquisto la ciudad. Y yo me voy a otra ciudad para seguir conquistando. Pero yo quiero que esa ciudad, la primera ciudad que yo he conquistado, sepa que todavía yo, el rey, soy el soberano sobre esa ciudad. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba hacer una estatua de él y dejaba en el parque central de la ciudad esa estatua enorme. Y todos los habitantes, viendo esa estatua, se dieron cuenta de la autoridad del rey que había conquistado esa ciudad. Entonces, dice otro autor, el rey era una especie de estatua viviente de los dioses que representaba su control soberano sobre la tierra. La autoridad real se basaba en la percepción de que el rey representaba visiblemente una deidad invisible. Esa era la mentalidad en el mundo antiguo. Entonces, cuando el rey colocaba una estatua de él mismo en el centro de una ciudad ya conquistada, toda la población veía constantemente esa representación. Y era un recuerdo visible de la autoridad y la voluntad de ese rey. Puede ser esa idea detrás del concepto de la imagen de Dios. Dios demuestra su soberanía, su voluntad en medio de la tierra por medio del reflejo de él mismo que él puso allí, el ser humano, la imagen de Dios. Dios nos puso allí para gobernar la tierra, es lo que dice Génesis 1:28. Y nosotros, viviendo en la tierra, somos el reflejo de Dios, el Dios que nos hizo a su imagen, como su imagen en la tierra. Entonces, tú preguntas, ¿por qué Dios prohíbe la adoración de imágenes? Una respuesta clara es porque Dios ya ha puesto su imagen en la tierra, ya ha hecho su imagen, nosotros, los seres humanos. Entonces, todo ser humano es imagen de Dios. Y por ende, tiene dignidad y está ahí para reflejar y representar a Dios. Ahora, rápidamente, déjenme resumir esta postura, esta cuarta postura, que yo diría que es la postura más bíblica, porque incluye ideas de cada una de las otras posturas, ¿no? Es menos limitante. Déjeme resumir en 3 puntos.
esta postura. Primero, la idea de imagen de Dios se refiere a la identidad más básica del ser humano. Es lo que somos. El ser humano, segundo, fue creado para ser en todo sentido un reflejo de Dios. Y tres, no es que tenemos la imagen de Dios, sino que somos la imagen de Dios. Entonces, no se puede separar lo que el ser humano es de la imagen de Dios. Ok. Vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos. Y este trabajo consiste en esto. En los grupos van a meditar sobre Génesis 1:27. Ojalá que tengan sus Biblias a mano. Génesis 1:27. Y van a contestar juntos la pregunta: ¿cuáles son por lo menos 4 implicancias, 4 consecuencias, 4 resultados del hecho de que el ser humano es la imagen de Dios? O sea, ¿qué implica? ¿Qué significa que somos imagen de Dios? Pueden pensar en algunas ideas y compartir entre ustedes en los grupos. Comparte. Sí. Ya. Sí, le decía, por ejemplo, que, claro, Karl Barth habla, ¿no? Sobre, cuando habla sobre varón y mujer los creó, significa relacional, ¿no? Sí. El ser humano es un ser relacional. Ahora hay sectas que han aparecido que dicen, ¿no? Que a la imagen de Dios es pues hombre y mujer, ¿no? Por ese versículo. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Cuando tú dices es hombre y mujer, que no entiendo. ¿Qué quieres Dicen, decir? por ejemplo, dicen, ¿no? Dios dijo al hombre que se cree a su imagen de Dios, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces ellos infieren diciendo de que hombre y mujer significa que han sido creados, o sea, Dios, la imagen de Dios es hombre y mujer, ¿no? Y por eso hablan del Dios, digamos, varón y de la diosa, digamos, mujer que existe. Ya. Es la Ya, sexta de la diosa madre, ¿no? sí, pero no tiene nada que ver, Con ¿no? No, o sea, con- no significa que hubo una diosa que creó y un dios hombre que creó, ¿no? Porque Dios no tiene género, Dios es espíritu. sí, y esa secta dice, ¿no? De que ahí está el verso que prueba que Dios es hombre, hay un Dios hombre, ¿no? Y hay una Dios mujer, porque ha creado al ser humano varón y mujer a imagen de Dios. Eso es, en eso se agarran, ¿no? Sí, ya, pero lo, o sea, otra vez, es que tanto el hombre como la mujer fueron um, hechas a imagen de Dios. No es que hay un patrón para hombre y otro patrón para mujer. No, no es lo que quiere decir. Sí, pues, ya, está excelente, profesor. Ya están todos ya en la sala ahora. Puede continuar, profe. Ok. Bueno, hermanos, disculpen por la confusión que había, quizás en algunos grupos, con gente entrando y gente que no entraba para, para compartir con ustedes. Quiero que quizás algunas personas pueden compartir algo, una cosa que encontraron en su lista, o sea, un ejemplo de qué significa, cuál es una implicancia de que Dios ha creado al ser humano a su imagen. ¿Alguien quiere, puedes abrir su micro y compartir una idea brevemente? ¿Algún hermano que Pastor, quiere buenas noches. compartir? Pastor, Gracias, buenas Josué. noches. Adelante, hermano. Sí, quisiera compartir, ¿no? Algo lo que tal vez dentro de nosotros existe el amor. Por amor Dios nos creó a nosotros.
después tenemos esa misericordia que Dios nos ha tenido también, por esa misericordia también nosotros como humanos también tenemos todavía aún. Eso sería una idea pequeña que puedo acotar, pastor. Gracias, hermano. Muy bien, gracias. Otra persona que quiere compartir algo, un hallazgo de su grupo. Pastor, buenas noches. Sí, primero Francisco. Ya, lo que habíamos puesto es la esencia, la sustancia de Dios. Y otro que hemos puesto también que somos representantes aquí en la tierra, porque nos dice también que somos embajadores. Entonces, un embajador es un representante. Entonces, por eso hemos puesto eso. Y otro sería las cualidades de Dios. Y por último, los atributos de Dios, al ser imagen de Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias, interesante, gracias. Álvaro. Adelante, Álvaro. Buenas noches, ¿se me oye? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante. Una implicancia que encontramos en mi grupo es la inmortalidad. Dios es inmortal, sabemos que pues es para siempre y pues nosotros también tenemos la promesa, ¿no? De que también seremos inmortales junto con Él, ¿no? En adelante. Ok. Esa es la que encontramos. La cosa con el ser humano, la vida es un regalo de Dios, no es algo que tenemos inherente en nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, la vida eterna también es un regalo de Dios. Pero como usted ha dicho, hasta el no creyente va a pasar la eternidad, pero no con la vida eterna, sino con la vida en el infierno, lamentablemente. Ok, Simón, algo que agregar. Sí, pastor, buenas noches. Algo que estamos viendo como grupo era retrocediendo un poquito, el 1.26 nos hace ver que al hombre le dio toda la capacidad de gobernar. Entonces también es esa implicancia como Dios gobierna todo el universo, a nosotros también nos ha dado esa implicancia de gobernar la creación que Él ha preparado para nosotros. Muy bien. Eso es aparte de lo que están diciendo ya nuestros hermanos. Ok, Gracias. muy bien, excelente. Gracias. Ferdinand. Pastor Jim, también uno sería la inteligencia, otro sería las emociones y también la santidad de la... Ok, muy bien, excelente. Muy bien. Gracias, hermanos, por lo que compartieron. También quiero compartir algunas ideas. Vamos a volver todos. Si es posible. Ok. ¿Todos me pueden ver? Sí, lo vemos. Ok, porque a veces cuando es pequeño no se ve el PowerPoint, pero creo que ya está grande. Entonces, ok, quiero compartir también algunas implicancias. Muy bien trabajado ustedes. Vamos a tener varias oportunidades en estos 3 días de poder trabajar en grupos y compartir. Pero quiero compartir también algunas implicancias. Hay montones, ¿no? Quiero compartir 6 implicancias de que el ser humano es imagen de Dios. Primero, el ser humano hecho a la imagen de Dios demuestra que el ser humano, aunque un reflejo de Dios, no es Dios, sino es dependiente de Dios. Hermanos, no podemos y no debemos confundirnos en esto. Decir que el hombre es imagen de Dios no es decir que es divino, ni que participa de la naturaleza de Dios, ni cosas por el estilo. Es simplemente reconocer que Dios hizo al hombre, al ser humano, como su reflejo, y por supuesto, el reflejo o imagen no es igual a la original. ¿No es cierto? El original es algo. El reflejo es otra cosa.
A lo máximo es una copia. Nunca es el original. Entonces, no somos dioses y nunca lo seremos. Hay varias sectas que creen, por ejemplo, los mormones, que nosotros vamos a llegar a ser dioses. No, no, no. Somos una creación y Dios y solo Dios es el creador. Hay una distinción de esencia, una distinción radical, porque Él es el creador y nosotros somos la creación. Y esa distinción es imposible cruzar. O sea, tal como un espejo no es la persona reflejada ahí, sino es simplemente un reflejo de la persona, así también el ser humano es simplemente el reflejo de Dios, pero no es Dios y nunca jamás va a ser Dios. ¿Ok? Muy importante. Segundo, el ser humano hecho a la imagen de Dios demuestra que el ser humano es único. O sea, es el apex de la creación, la única creación hecha a la semejanza de Dios. O sea, lo que nos separa de las demás criaturas y de toda la creación es que solamente el ser humano fue hecha a la imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos un valor insondable. Y ese valor no es por lo que hemos o no hemos hecho, sino por ser imagen de Dios. O sea, tenemos dignidad por ser imagen de Dios. No porque hacemos buenas cosas o no hacemos buenas cosas. Tenemos dignidad netamente por ser imagen de Dios. Entonces, una persona comenta, dice, solo del hombre se dice que Dios lo creó a su imagen. Es en esta carta de su constitución que se afirma específicamente la singularidad del hombre como criatura radicalmente distinta de todas las demás criaturas. En ese sentido, se define una línea que une directamente y responsablemente a Dios de un modo desconocido para cualquier otra criatura. Nada es más básico que el reconocimiento de que ser constituido a la imagen de Dios es la esencia misma y absolutamente central de la humanidad del hombre. El hombre, el ser humano, es especial. Es diferente que las plantas, que los animales, que toda la creación en sí es diferente, porque solamente el ser humano es hecho como imagen de Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, en Salmo 8, 4-6, el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios hizo al ser humano como su tesoro especial, el clímax de su gran creación. Como consecuencia, como dije antes, el ser humano tiene dignidad, tiene valor, ocupa un lugar de privilegio en toda la creación de Dios, porque Dios mismo, en su acto de crear, otorgó al ser humano honra y gloria. Y eso no podemos jamás olvidar. Número 3. Todos los seres humanos, sean quienes sean, son imagen de Dios. Hombres y mujeres, niños y adultos, cada raza, cada cultura, todos sin excepción son la imagen de Dios. Y esto significa que no podemos menospreciar a cualquier otro ser humano. Los con defectos físicos o mentales, los con problemas sociales o morales, los en pobreza o riquezas, los de cualquier raza o cultura, todos, sean quienes sean, fueron creados como imagen de Dios, entonces de alguna manera reflejan Dios y por ende nosotros tenemos que tratarlos con dignidad. Todos son importantes para Dios. Hermanos, no podemos menospreciar
los que tienen problemas físicos. No podemos menospreciar a los adultos mayores o los niños. Todos tienen dignidad porque todos son hechos como imagen de Dios. Por eso no puede haber racismo. No puede haber odio hacia otro ser humano. Eso va en contra de esa realidad de que todos somos imagen de Dios. Número 4. Esto significa que los no creyentes siguen siendo imagen de Dios. Muy importante, hermanos. La imagen de Dios no es algo que se pierde. No se puede perder la imagen. Si fuera posible perder la imagen, la persona dejaría de ser humano. Por lo tanto, hasta la persona más pagana, más pecador, es imagen de Dios. Solo tienen que leer Génesis 9:6. El contexto para ese pasaje es después del diluvio, cuando Dios castigó a los habitantes de la tierra por su pecado, ¿se acuerdan? Pero él salvó a Noé y a su familia. Y ellos salieron del arca y ahora Dios les habla y les orienta en cuanto a sus vidas. Y en todo ese contexto de 9:1 al 7. Pero llegando al verso 6, él dice algo muy importante. Él dice, el que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué es que el hombre no debe asesinar a otro hombre, sea quien sea? Dice el autor, porque todo ser humano ha sido hecho a imagen de Dios. Aún después de la entrada del pecado en el mundo, aún después de la distorsión de la imagen que el hombre es, Dios considera al hombre como imagen de Dios. Es esa imagen que da al hombre dignidad y que prohíbe que se mate al ser humano. El punto es que todo ser humano, hasta el más pecaminoso, sigue siendo imagen de Dios. Otro texto es Santiago 3:9 que puedes leer en tu casa más tarde. Número 5. Entonces, el plan original de Dios es que hay solo dos géneros, hombre y mujer. Génesis 1:27 afirma, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y este texto demuestra que en el plan original de Dios hay una distinción básica entre los dos géneros, hombre y mujer. Un autor comenta que Génesis 1:27 no permite dos polos con un espectro en el medio, sino hay solo dos géneros y esos dos géneros son distintos, pero también se complementan. Otro erudito dice esto. Él dice, la Biblia nunca explora las categorías humanas de intermediación sexual, es decir, los híbridos sexuales, o sea, personas lo que se llaman intersexuales, ¿no? Esas personas eran conocidas por los escritores antiguos, o sea, existían en el mundo antiguo, pero nunca fueron tomados en cuenta en la narrativa bíblica de una manera que desafíe el binario, esa distinción entre masculino y femenino. El binario masculino y femenino, es decir, la división entre masculino y femenino, y solamente esas dos opciones, se mantiene con sorprendente consistente en la narración bíblica, a pesar de que sus escritores eran muy conscientes de otros sexuales. Por ejemplo, intersexuales, hermafroditas, o sea, gente que no tenía todos los órganos o masculino o femenino. Entonces él dice, a pesar de los argumentos del movimiento LGBTQ, la Biblia no apoya la idea de un rango de géneros, sino solo dos, hombre y mujer. Ustedes saben hoy en día, ¿no?
que se dice que hay hombre y mujer y una variedad de otras opciones. Pero la Biblia es clara que no hay otras opciones, solamente hay los dos géneros, hombre y mujer. No es decir que no haya confusión, hay confusión en el mundo por el pecado que ha entrado, pero no fue el plan original de Dios. Finalmente, la sexta implicancia de ser imagen de Dios. El ser humano hecho a imagen de Dios tiene un propósito importante: ejercer un dominio sobre la tierra y reflejar a Dios en todo sentido, en todo lugar, en cada momento. Génesis 1:28 es el texto clave, ¿no? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el autor de Génesis revela el gran propósito del ser humano: ejercer dominio sobre la tierra. ¿Cómo? Como representante de Dios. Y como hemos visto, este propósito no habla de la substancia de la imagen, la esencia de la imagen, sino de su consecuencia. El hombre tiene un propósito importante. Hermanos, nosotros existimos en cada ámbito, en cada lugar, en cada área, en cada esfera. Nosotros existimos para ser el representante de Dios en la tierra, ejerciendo su autoridad. Entonces, el ser humano es como un vicerregente de Dios en la tierra, administrando y gobernando en el nombre de Dios. Y este propósito es muy importante para el ser humano. Ahora, al considerar este punto majestuoso de que el diseño original de Dios en la creación fue que todo ser humano fuera su imagen, o sea, una representación visible de Dios, un reflejo claro de lo que Dios es, surge una pregunta muy obvia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, al contemplar el carácter del ser humano, al escuchar sus conversaciones y observar su conducta, una cosa es muy clara: no parece casi nada de un reflejo de Dios. Parece un reflejo de muchas otras cosas no tan gratas. Solo tenemos que ver las guerras, ¿no? La injusticia, el racismo, la opresión y todas esas cosas, la corrupción y todas esas cosas, para ver que el ser humano no parece el reflejo de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, a este tema tenemos que avanzar ahorita. ¿Cuál es la situación actual de la imagen de Dios, que es el ser humano? Perdón. Entonces, queremos hablar de qué pasó. Bueno, simplemente observando la vida en este mundo, ¿no? Día a día, te lleva a concluir que las cosas no son como deben ser. El ambiente sereno de la vida como Dios originalmente lo diseñó ha sido reemplazado por un mundo de terremotos. Ustedes saben muy bien en Perú, ¿no? De los terremotos. Nosotros vivimos 15 años en Lima y vimos en varias oportunidades toda la tierra temblando, ¿no? Y estuvimos ahí para el gran terremoto de 2007, ¿no? Cuando sacudió Ica y esa zona, ¿no? Hizo mucho daño. Hay pandemias como estamos pasando ahora. Hay guerras como estamos viendo entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Algo trágico ha ocurrido. El ser humano, creado por las manos amorosas del gran alfarero, tampoco es lo que debe ser. O sea, creado para reflejar la hermosura de Dios, ahora vive en temor, peleando con sus vecinos, insatisfecho con su vida e indiferente en cuanto a la voluntad de su gran diseñador, nuestro Dios. Solo tienes que subir al bus
¿no es cierto? Y observar a la gente y escuchar sus conversaciones para darte cuenta de que hay un gran problema. Algo catastrófico ha pasado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para entender lo que pasó y la magnitud de sus consecuencias, más que analizar la vida en la actualidad, es necesario volver al inicio. Tenemos que encontrar la causa de todo este problema. Ya hemos visto que el diseño original de Dios era crear al ser humano como su imagen, ¿no? Como tal, el ser humano tenía la responsabilidad de cuidar la tierra en el nombre de Dios y según las indicaciones de Dios. En cuanto a su relación con Dios, el ser humano existía para honrar a su creador, para reflejar su carácter y su voluntad en la tierra. Como dice un autor, él dice, desde el principio hasta el final de la historia redentora, la imagen está llamada a honrar a Dios. La imagen, es decir, la humanidad, nosotros, encuentra su telos, su propósito en la relación de honor con el original, con Dios el creador. La historia considerada en su conjunto sugiere que la dimensión primordial de la relación de las criaturas con el creador es la de adoración y honor. Dios nos creó para que nosotros seamos los que le alaban, adoran, honran. Pero en vez de seguir las indicaciones de Dios y ser contento con nuestro rol como representación de Dios, el ser humano rechazó la voluntad de Dios e intentó invertir su rol para ser su propio árbitro de bien y mal. Quería ser su propio gobernador. Como dice Génesis 2, 15 a 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El propósito del ser humano es claro aquí, ¿no es cierto? Sirve como el agente de Dios para cuidar y gobernar el huerto. No es su huerto, sino el huerto de Dios. Pero Dios ha contratado, digamos, al ser humano para que sea el mayordomo de Dios en el cuidado y supervisión del huerto. La provisión, indicación de Dios es muy clara. El ser humano puede comer cualquier planta, pero no debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer de ese árbol resultará en la muerte. O sea, no hay nada complicado aquí. El plan y las instrucciones son bien claros. Pero es justamente en esa situación que las cosas empiezan a madurarse. Entra la serpiente, la representante y reflejo de la maldad. Ya no es la imagen de Dios. La serpiente refleja la maldad, hecho a imagen del enemigo de Dios. Y él distorsiona y cuestiona las instrucciones de Dios y los seres humanos tambalean. Como vemos en Génesis 3, 1 al 5. Vemos el encuentro entre la serpiente y la mujer. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
La serpiente cuenta una media verdad, ¿no es cierto? ¿No? Una verdad mezclada con mentira. Y la mujer es convencida al ver las delicias del fruto y al reflexionar sobre las posibilidades que traía, y come el fruto y le da a su esposo también. Y ahora ya, fritos. El daño ha sido hecho. El pecado entró al mundo, la rebelión de los ángeles caídos alcanza la humanidad. Esto era el evento catastrófico que cambió todo. Y las consecuencias de ese acto de pecado, de traición espiritual, afectaron toda la creación. Pablo explica en Romanos 8:20 que la creación fue sujetada a vanidad. Sigue diciendo en 8:21 que la tierra existe bajo la esclavitud de corrupción. En Génesis 3, Adán le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. O sea, la creación en su totalidad sufre las consecuencias del pecado. Pablo afirma en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Las cosas físicas, el ambiente, el clima, los animales, las plantas, todo lo que vemos, todo lo que olfateamos, lo que tocamos y comemos, todo ha sido afectado por el pecado y sufre por causa del pecado. El mundo no es como debe ser. Pero el impacto del pecado va más allá. Pablo lamenta en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerdan? La serpiente aseguraba a la mujer que no iba a morir. Pero la verdad es que todo ser humano tiene que enfrentar la muerte como consecuencia del pecado. Él mintió. Y la consecuencia es la muerte que pasó a toda la humanidad. Génesis 3, 22 a 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bota al ser humano del huerto y pone vigilantes frente al árbol de la vida, señalando que el ser humano ya no tiene acceso libre a la vida eterna. La muerte es su destino. Saber que la muerte es inevitable trae sus consecuencias también, ¿no es cierto? Hebreos 2:15 dice que los seres humanos, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavitud, todo ser humano. ¿Por qué? Tenemos miedo de la muerte. Pero si lo crees o no, el daño que ese acto de rebelión causó va mucho más allá todavía. Afecta toda clase de relaciones. La misma relación entre el ser humano y su diseñador se fracturó, ilustrada por el miedo que Adán y Eva demuestran, llevándolos a esconderse de su creador. De hecho, Pablo dice que ahora hay enemistad entre Dios y el ser humano. Y un autor comenta: la imagen ha sido pervertida o distorsionada por la caída. Sin embargo, la imagen sigue ahí. Lo que hace que el pecado sea tan grave es precisamente el hecho de que el hombre ahora está usando los poderes y dones que Dios le ha dado y que reflejan a Dios para hacer cosas que son una afrenta a su Hacedor. ¿Entienden? Nos ha dado dones, nos ha dado privilegios, bendiciones, y nosotros usamos todos los regalos de Dios como una afrenta a nuestro Dios, en vez de una bendición de Dios, en vez de reflejar a Dios.
reflejamos otra cosa, otra realidad. Pero el pecado también ha dañado la relación entre seres humanos. Uno solo tiene que observar cómo Caín mató a su hermano, o escuchar la jactancia de Lamec, que mató a un joven, o leer la violencia en la tierra de Génesis 6, o leer las noticias en cualquier país. A los seres humanos les cuesta vivir en armonía, hasta la relación más íntima, la relación que sirve como una metáfora del amor de Cristo para su iglesia. El matrimonio sufre muchos conflictos a raíz del pecado. Cada clase de relación humana ha sido dañada por el pecado. Y todo esto nos lleva a preguntar una pregunta que vamos a contestar mañana. ¿Cómo es que la entrada del pecado ha afectado la imagen de Dios? La respuesta, obviamente, es profundamente. Profundamente. Recuerden, la imagen no es lo que el ser humano tiene, tampoco es lo que hace, sino se refiere a lo que el ser humano es en sí. Es su identidad. Por ende, el ser humano no puede perder la imagen, como dijimos, porque no es una posesión que tenemos, no es algo agregado al ser humano. No obstante, la imagen puede ser distorsionada. Y esto es exactamente lo que el pecado ha hecho a la forma del ser humano. Ha torcido la imagen que el ser humano es. Cuando el pecado entró, no solamente contaminó al ser humano en cuanto a su manera de pensar, sus deseos, su conducta, sino también distorsionó la imagen que el ser humano es. O sea, debiendo ser un reflejo claro de Dios, el ser humano ahora parece más una caricatura de la imagen. La imagen de Dios que somos ha sido desfigurada. En vez de reflejar al mundo la imagen clara de nuestro gran Dios, parecemos a veces payasos o monstruos. En vez de ser representaciones de la grandeza y gloria de Dios, parecemos en muchos momentos representaciones de la pequeñez y la fealdad de los ídolos que tendemos a adorar. No somos lo que debemos ser. Lo que Dios nos formó a representar ya no parecemos. ¿Cuál es nuestra forma ahora? Se puede describirla en deformidad. Deformidad. Eso es lo que describe nuestro reflejo hoy en día. Si volvemos a la imagen del escultor y la estatua que vimos al iniciar este capítulo, ¿no? esta sesión, podemos entender mejor lo que quiero decir yo con deformidad. La humanidad, como la escultura que el maestro artista hizo, sufre de una distorsión profunda de su propio ser. Una distorsión que ha afectado todo lo que el ser humano es y ya no parece la misma forma. Aunque creado para ser la imagen de Dios, aunque originalmente formado por la mano de Dios para ser su reflejo, el pecado ha entrado y tal como la influencia deformante de las inclemencias del clima y la influencia degradante de los delincuentes que pintan grafite en la parábola, el hombre ha sido desfigurado, deformado. Su ser ahora parece una cosa mal formada por las fuerzas malignas de este mundo. Y esta distorsión de nuestra forma afecta la totalidad de nuestro ser interior y nuestro ser exterior, nuestras relaciones y todo en nuestra vida. Entonces la vida del ser humano está trenzada en una multitud de formas y por lo tanto incapaz de reflejar correctamente la imagen original o la forma que el escultor originalmente destinaba para él, para nosotros. Y lo triste es que aun cuando alguien viene a conocer a Cristo, esa persona conserva esa deformidad espiritual. Todos todavía estamos desfigurados y tenemos una necesidad urgente de una profunda reconfiguración. Es decir, necesitamos ser transformados. Ahora,
hubo un mensaje. Faltan solamente 8 minutos para terminar esta noche. Entonces, hermano Edison, no sé si hay un tiempo de preguntas. Sí, hay un tiempo de preguntas. Se podría hacer unos 10 minutos si fuera posible. Sí, para mí está bien. Excelente. Y ya. Porque Podemos. ya veo que faltan solamente 10 minutos. Ya, ok. Entonces, hermanos, hermanas, todos los que están presentes, público, ¿no? Pueden hacer su pregunta en esta parte final, ¿no? De lo que ha tocado el pastor Jim. Pueden hacer las preguntas, puede ser por chat o pueden encender también su micrófono y pueden hacer las preguntas. También estamos atentos en el Facebook. Los que quieran pueden estar también a hacer su pregunta. Hermanos, pueden. Hemos firmado el proceso, lo está haciendo Avanza País. Avanza País va a llevar la comunicación del tema de la A ver, ¿alguien está prendiendo su micrófono para hacer pregunta? Hermano Leopoldo. Sí, gracias, hermano. En la primera parte de lo que hemos hecho el trabajo, el profesor pastor ha mencionado de que no somos como Dios mismo. Y no sé, hay dos pasajes en la Biblia que menciona, y ¿cómo podemos explicar, ¿no? Esos dos pasajes? Uno está en Salmos y otro está en San Juan. Salmos 82, 34 y San Juan 10, 34. O digo, estoy mal aquí. En Juan es 10, 34 y en Salmos es 82, 6. Okay. Ya, Adelante. tengo que abrir mi Biblia aquí para... Está bien. Si alguien tiene el texto ahí para leer mientras espero mi computadora. Yo mismo puedo leer. Sí, está bien, hermano, léalo. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ese es en el Salmo. Y en San Juan es, a ver, voy buscando. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Esas pasajes, ¿cómo explicaríamos? Ya, en primer lugar, el texto que está en Salmos, ¿no? Usa un paralelismo, ¿no? Donde dice, ustedes son dioses y después dice, Salmo 82, ¿no? 82, 6. Ajá. 6. Ok. Yeah. Yo dije, vosotros sois dioses. Y después dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ajá. Pero miren lo que dice en 7. Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces tenemos que leer todo el contexto. No está usando dioses como si nosotros fuéramos como Dios, ¿no es cierto? Está usando una clase de comparación para reconocer la grandeza del ser humano. El ser humano es una creación especial de Dios, como Salmo 8 dice, ¿no?
Dios, tú has hecho poco menos de los ángeles, ¿no? En algunas versiones dice poco menos de Dios. Entonces, la idea no es que somos Dios en el mismo sentido de que Dios es Dios, porque obviamente hay un solo Dios y toda la Biblia afirma esa verdad. Lo que está diciendo es que en la segunda línea donde dice todos vosotros hijos del Altísimo, es decir, tenemos una relación especial con Él por ser sus hijos. Era común, tú puedes ver en varios textos donde usan la palabra dioses o Dios con D minúscula para referirse a líderes, por ejemplo, a personas importantes. Entonces, la idea otra vez no es que nosotros tenemos la esencia de Dios, que somos igual a Dios. Eso no puede ser. Ya, Y es claro. igual también en el pasaje de Juan, que es simplemente citando, ¿no? este texto. Entonces, Jesús está citando. sí, está citando este texto. Entonces, está diciendo básicamente la misma idea. No que somos dioses en el sentido de ser deidad o divinidad. No. Eso sería una contradicción a todo lo que la Biblia enseña en todas partes. Está básicamente usando una clase de exageración para mostrar la importancia, ¿no? La singularidad, digamos, de los seres humanos, que son hijos de Dios en una forma muy especial por ser creado a su imagen. No sé si eso es suficiente, hermano. Sí, hermano. Solo que aquí le estaban adjudicando a Jesús, ¿no? Que él era Dios, pero ellos no querían creer, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. Ahí es donde aplica Jesús. Ajá. Ajá. Sí, pero Sí, obviamente en hermano. Salmos dice vosotros, entonces no se refiere a Jesús en ese texto. Claro, en eso sí. Ahora más bien estaban implicando, ¿no? Con Jesús, ¿no? Por eso mismo Jesús está citando, ¿no? El texto. Sí, Jesús es el único que puede decir que es Dios y hombre. Ajá, Nadie más claro. puede decirlo. Ujú. Muy bien, gracias, hermano. Ok, gracias a Leopoldo. Y también, hermanos, si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o también puede prender su micrófono si hay alguna pregunta más. Y si por el Facebook, tal vez Pastor Daniel nos puede ayudar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para terminar. Ya, creo que por ahora no hay más preguntas. Listo, entonces vamos a terminar. Muchas gracias, Pastor Jim, por la enseñanza, ¿no? Entonces vamos a terminar esta parte y continuamos mañana, igual a las 7 de la noche. Vamos a tratar de conseguir un Zoom un poquito más grande, porque ha rebasado, entonces vamos a hacer lo posible, ¿no? Entonces, gracias, Pastor Jim. Usted estaba en Perú antes, ¿no es cierto? Y conoce más o menos la realidad de Perú. Sí. Amo a Perú. Ahí está. Bueno, ya listo. Entonces, hermano Oscar, le dejamos con usted, Oscar Montoya. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Entonces vamos a pasar con Oscar. Ahí está. Gracias, pastor. Bueno, como ya lo mencionó Pastor Edison, y bueno, mañana continuamos, Pastor Edison, ¿es así? Así, mañana continuamos, 7 de la noche, y el jueves estamos, creo que es 8 de la noche en adelante, entonces ya está programado.
y vamos a seguir, ¿no? Y invitando también a las personas que ustedes han invitado. Nos alegra mucho la concurrencia y también todo lo que se ha hecho, ¿no? En la exposición. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana nos vemos y sí, adelante, hermano Jim. Tú dijiste mañana a la misma hora que hoy y jueves también, ¿no? No, el jueves a las 8. Ah, ok. Es una hora más tarde. Una hora más tarde, sí. Ah, ok, ok. Ya, porque Listo, acá entonces. es una hora más tarde. Ahorita son las 10 acá. Entonces, Ah, me ya. confundo a veces, me confundo. Ya, está bien. Ya, bueno, gracias. Perú. Sí, listo. Osquitar, entonces te dejamos para terminar esta parte y gracias a todos por asistir, ¿no? Aquí a esta enseñanza y mañana vamos a estar hasta el día jueves, ¿no? Listo, adelante, Osquitar. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, hermanos que han participado en esta noche, en esta capacitación, bueno, creo que salimos muy bendecidos, valga la redundancia, hermanos. Tanto también los hermanos que han participado a través del Facebook, ¿no? Entonces, hermanos, recordarles, como ya dijo Pastor Edison, mañana continuamos a la misma hora, por el mismo medio. Y bueno, siempre estar dispuestos, atentos, ¿no? Tomar nota para poder desarrollar en cuanto también, pues, los grupos que se forman, ¿no? Muy bien, hermanos, y ahora sí, hermanos, vamos a tener una breve oración y bueno, nos despedimos. Oramos, hermanos, a todos los que están también en esta sala. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo, por tu bondad, tu misericordia. Padre bueno, realmente, Señor, tu palabra sembrada no queda vacía, Señor. Dios bendito, en esta noche agradecerte por todo, Santo Dios. Bendiga, Señor, a todos los hermanos, amigos que han participado en esta capacitación. Padre Santo, bendice, Señor, a tu siervo y a todos tus hijos, Señor, que han participado de distintos congregaciones, Padre bendito. Gracias, Padre. Y así, Señor, en esta noche nos despedimos desde medio, más no de tu presencia. Padre, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien.